Buenas noches a todos. Nos ponemos en la mano del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas noches, amantísimo Padre. Buenas noches, Madre Santísima. En esta noche estamos ante tu presencia, primero para agradecerte por el primer milagro de darnos la oportunidad de haber abierto nuestros ojos y estar hasta este momento postrados ante ti para alabarte, para bendecirte, para darte infinitamente gracias por los favores de este día. Gracias, mi Señor Jesucristo, como no estar agradecidos contigo. Danos oídos de discípulos para escuchar, para como que fuéramos esponjas, para que todo lo que don Carlito nos enseñe, Padre Celestial, que es tu palabra, todo lo absorbamos, Padre amado. Dale, don Carlito, palabras, amantísimo Padre, a nosotros, para que nosotros podamos entender y poder absorber todo lo que tú nos vas a hablar, Señor, porque no de don Carlitos, sino que eres tú, mi Señor Jesucristo. También te pedimos, amantísimo Padre, que fortalezcas a Magdita con el fallecimiento de su hijo, pues es un dolor tan grande que no se compara con nada, Padre amado. Pero tú eres el mismo de ayer, de hoy, de siempre, y siempre estás esperando que nosotros lleguemos nada más a los pies tuyos para alabarte, para bendecirte y decirte, Señor, aquí estamos. Aquí estamos, amantísimo Señor, para que hagas tú la voluntad, tu voluntad en nosotros, porque tú eres grande, tú nos conoces, tú nos tienes tatuado en la palma de tu mano y conoces nuestras debilidades y nuestras angustias. Te lo pedimos ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén y amén. 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 Gracias. Amén. Bueno, mis amadas hermanas Mónicas, hoy nuestros corazones se han llenado de dolor y compasión por el fallecimiento del hijito de nuestra hermana Magdita. La muerte de un hijo es desgarrador, el sufrimiento. Todos deseamos y esperamos morir antes que nuestros hijos. Pero el Señor en su divina voluntad, como la hermana Marilena dijo en su oración, guiada por el Espíritu Santo, Él hace su voluntad en nuestras vidas, aunque nosotros no lo comprendamos. Y es desgarrador el sufrimiento, verdaderamente da dolor de corazón. Y estoy seguro que ustedes y yo estamos profundamente conmovidos. De manera que hoy en el Espíritu Santo la abrazamos a Magdita con ternura en donde esté. Y colocamos su cabeza en nuestro hombro para que se desahogue con sus hermanas madres Mónicas. Y la consolamos. La consolamos con ese consuelo que nosotros también hemos recibido de Dios en el Espíritu Santo. Las comunidades espirituales, como la comunidad de Madres Mónicas, son comunidades en el Espíritu Santo. No son organizaciones empresariales, ni comerciales, ni humanas, sino que son las comunidades de los discípulos y de las discípulas de Jesús, que sentaditos y sentaditas a los pies de Él, hemos decidido seguirlo amándolo. Y para ello nos disponemos a escucharlo, porque sabemos que solo Él tiene palabras de vida eterna, palabras de fe, esperanza y misericordia, palabras de Eucaristía. Es por eso que los programas de catequesis, los programas de un estudio bíblico, los programas de un tema específico que vamos a desarrollar, no son lo más importante, sino que lo más importante son las almas de los que pertenecen a la comunidad. Y Jesús sale a nuestro encuentro
para amarlos. En las circunstancias en las que estamos viviendo. Comprendamos hoy, hermanas, madres mónicas, amadas por Cristo y amadas por mí también, que nuestras enseñanzas no son un curso, no es un seminario, no es una clase universitaria, no es algo, una enseñanza en el mundo. Comprendámoslo bien hoy. Es juntarnos con Jesús para que Él nos dé su vida en el Espíritu. Y es por eso que el llamado que sentimos para no dejar de perseverar y permanecer en nuestra comunidad, ese llamado no es ninguna obligación. Claro, podemos haber sido educados nosotros en cumplir nuestro deber como miembros de una comunidad espiritual, claro, eso es parte, pero el deber no es obligación, no es una obligación que voy a ir obligado, obligada a escuchar y a compartir con Jesús y mis hermanas, sino que nace de mí el deseo de compartir, el deseo de recibir, el deseo de escuchar a Jesús y el deseo de que sus palabras, verdaderamente que son palabras de vida eterna, nos vienen de su vida eterna. Y entonces en las comunidades espirituales como Madres Mónicas hay que vivir la vida del discernimiento en el Espíritu Santo. Y el discernimiento nos conduce a que un programa definido, una clase establecida, un tema definido, no es el predominante, sino que si el Señor lo permite, se dará el tema. Y si no, hablaremos de lo que el Señor quiera. Y esa experiencia la vamos a vivir hoy. Dentro de la cristología, dentro del estudio de Jesús, el Santo de Dios, porque Él siempre se incultura su enseñanza en un camino que nos ha invitado a participar, que es el camino de nuestra santidad, hermanas. Y nos ha presentado a Cristo, a ese Jesús que es el Santo de Dios, para que nosotros lo reconozcamos como el Santo de Dios y nos apropiemos de Jesús Santo en la Eucaristía, para que ese Jesús Santo viva ya en nosotros y nos transmita su santidad. Ese camino que hemos recorrido en este estudio cristológico, que es conocer a la persona de Jesús. Hoy el Señor quiere que conozcamos una faceta que no estaba contemplada en el tema que hoy me preparé a compartir. Ese vendrá en otra ocasión, porque repasando lo que el Señor me había dado para ustedes, sentí que tenía que orar y me puse a orar por ustedes, hermanas, incluyendo a Magdita, a su hijo y a su familia. Y el Señor me condujo a un tema que quiere Él que hoy aprendamos a través de la experiencia de nuestra hermana Magdita, a través de compartir con ella en ese ser Eucaristía, ese mismo dolor y compasión que ella está sufriendo por el fallecimiento de su hijo. Ese sufrimiento desgarrador que siente ella, debemos de sentirlo hoy nosotros, en este momento espiritual, para que nos hagamos uno con Magdita, para que seamos uno como el Padre y Jesús son uno, para que verdaderamente vivamos lo que es la Eucaristía, que es esa comunión en el alma, con aquellos a los que el Señor ha puesto en nuestro camino para amarlos, como Él los ama, para contemplarlos, como Él los contempla, para tener misericordia, como Él tiene misericordia. Y entonces hoy vemos con nuestros ojos y contemplamos
a Magdita en su dolor y nos llenamos de su dolor. Contemplamos a Magdita como la mira Jesús, como miró Jesús a aquella mujer que iba a enterrar a su hijo único. Y se compadeció de ella, dice, padeció con ella en su corazón de misericordia. E hizo una comunión con ella y con el hijo. Y esas dos expresiones que les acabo de mencionar es ser misericordia con, como y en Jesús. Y ser Eucaristía con, como y en Jesús. Y entonces si nosotros, ante los eventos y las circunstancias de la vida de cada uno de nosotros, no somos capaces en este momento de apropiarnos de esa empatía, de ese dolor del corazón, de ese sufrimiento desgarrador que nuestra hermana está padeciendo, nos hace falta todavía más camino. Nos hace falta más camino de misericordia. Nos hace falta más camino de Eucaristía. Porque nosotros ya que hemos aprendido de Jesús, ya que nos hemos apropiado de la santidad de Jesús, ahora es el momento de imitar a Jesús. ¿Imitarlo en qué? En su misericordia. Pero cuando hablamos de misericordia, tal vez en nuestra mente se nos presenta la idea de que tenemos que hacer obras de misericordia. Y sí, está bien. Pero antes de las obras de misericordia, lo que nos pide el Señor es que tengamos el corazón misericordioso de Jesús. Y cuando hoy nos encontramos ante esa realidad que está viviendo nuestra hermana de comunidad, que no es nuestra familia de carne y sangre, no es. Pero la amamos como que si fuera. Porque la amamos como la ama Jesús. Y Jesús no hace distinción si es de carne y sangre o si es una amiga, hija, madre, hermana espiritual. El prójimo para Jesús es el que hacemos íntimo en nuestro corazón y lo hacemos nuestro hermano. Y a Magdita la hemos hecho nuestra hermana a través de compartir en nuestra comunidad, antes físicamente, personalmente y ahora a través de los medios digitales. En donde yo algunas de ustedes, la gran mayoría, no las conozco personalmente, por ejemplo. Pero yo las amo en Jesús. Y sufro con ustedes y las extraño y me preocupan. Me preocupan en el sentido de pedirle al Señor por ustedes y sus vidas, sus familias, sus parejas, sus hijos, sus actividades, su servicio. Y en ese vivir en comunidad espiritual, como es lo que les estoy manifestando en este momento, ese vivir la vida del Espíritu en comunidad cristiana. Porque Cristo está presente, es el centro de nuestra comunidad. Vivimos también las experiencias desgarradoras de nuestros hermanos y hermanas que están sufriendo. Algunos ya hemos pasado por ese sufrimiento, algunos no. El que lo ha vivido sabe y conoce la profundidad del dolor. Nosotros nos asemejamos y queremos accesar a ese dolor porque no lo hemos vivido. Solamente podemos imaginárnoslo. Pero cuando nos apropiamos del corazón de Jesús, ahí sentimos el dolor de quien sufre, porque Jesús nos hace sentir como Él. Hoy a Magdita y a toda su familia y a nosotros y a ustedes, Madre Mónica, el Señor Jesús nos expresa a través de San Pablo lo siguiente. A ustedes, Madres Mónicas, gracia y paz de parte de Dios, Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación,
que, amadas madres Mónicas, nos consuela en toda tribulación nuestra, para que ustedes puedan, como madres Mónicas, consolar a los que están en toda tribulación, mediante el consuelo con que ustedes han sido consoladas por Dios. Me detengo en este momento. Ustedes ya tienen el consuelo del Espíritu Santo en su interior, el Consolador. Y con una oración de corazón que yo sé que ya la hicieron por Magdita, ustedes están consolando el alma de Magda y de su familia. Con una breve oración que nace de ese corazón, que ya no es nuestro corazón, sino que es el de Jesús. Y ya no soy yo quien ora, sino que es Jesús quien ora en mí. Estamos orando por el hijo de Magdita para que sea acogido en la gloria de Dios. Yo sé que ya lo has hecho, pero el Señor quiere decirte lo que estás haciendo, el valor y poder que tiene esa buena obra que estás haciendo, que nace de tu corazón ya transformado de Jesús. Y estás consolando con el consuelo que ya has recibido en Jesucristo nuestro Señor, nos ha dicho el Señor en este momento. El que nos consuele toda tribulación nuestra, para que nosotras, madres Mónicas, podamos consolar a los que están en la tribulación, como Magdita y su familia. A veces no tendremos toda la oportunidad de participar personalmente en el funeral y de acompañar personalmente a nuestra hermana, pero hoy nos dice el Señor, ustedes están presentes cada vez que consuelan en su oración a Magdita. Consuelen con esa consolación que nace de la fe y de la esperanza en Jesucristo, nuestro Señor. Consuelen con la alegría en su corazón, a pesar del dolor y la tristeza y las lágrimas. Consuelen a Magdita en la fe de la resurrección de su Hijo en Jesucristo. Nos sigue hablando el Señor y dice, pues así, madres Mónicas, como abunda en ustedes los sufrimientos de Cristo, igualmente abundan también por Cristo su consolación. Miren estas palabras que hoy el Señor ha elegido para cada una de ustedes, en donde les dice, yo reconozco tus sufrimientos, así como hoy estamos reconociendo los sufrimientos de Magdita y su familia. Hoy el Señor dice, yo también reconozco los tuyos. Así como abundan en ustedes, dice, los sufrimientos de Cristo, igualmente abunda también por Cristo su consolación. Hermanas, recibamos hoy la consolación del Señor, nosotros también, para que esa consolación que hoy estamos recibiendo la podamos seguir dando a Magdita y a su familia. Y a todo aquel que se nos presente con tribulación y sufrimiento en nuestra vida. Y de ahí va a brotar esa fuente de agua viva de la consolación en el Espíritu Santo, sin ningún esfuerzo de nuestra parte, más que la disposición de disponernos al Espíritu, para que el Señor actúe a través de nosotros y lleve ese consuelo, esa paz que supera todo entendimiento, esa fe en la resurrección de Cristo y esa esperanza de que nuestros seres amados y el ser amado por el cual estamos intercediendo ha regresado a la casa del Padre a vivir la vida eterna que Jesús nos ha prometido. Si somos atribuladas, nos dice el Señor, ¿sabe para qué? Ahí decía la hermana, es que a Magdita le ha tocado momentos difíciles con su familia. Y a cada uno de nosotros, si no nos ha tocado, nos va a tocar. Y esa es una ley natural, porque la vida del ser humano tiene un período. La vida terrenal tiene un período. Y esa vida termina para todos, para ti y para mí. Algún día tú vas a recordar esta enseñanza, si Dios así lo desea, y dirás, ay, Carlitos nos dijo esto sobre su muerte. Sí, porque todos vamos a morir. Yo también.
Es una ley natural. Pero hoy nos está diciendo el Señor que si nosotros vivimos esa tribulación en nuestra familia, si nosotros, el Señor ha permitido que nosotros sobrevivamos a otras personas dentro de nuestra familia y vivamos esa tribulación de despedirnos de ellos, dice, esa tribulación es para que nosotros seamos consuelo y salvación para nuestra familia. Si somos atribuladas, nos dice, lo somos para consuelo y salvación. Para ti, maldita y familia. Nuestra tribulación nos hace morir a nosotros mismos y dejar que Jesús, con el poder de su Espíritu, te consuele, maldita. Porque en nuestra tribulación hemos aprendido a abandonarnos en la perfecta voluntad de Dios y su misericordia. Hemos aprendido que en su misericordia nunca hemos estado y estaremos desamparados, sea en nuestra vida terrenal o sea en la vida eterna. Ni nosotros ni nuestra familia. Es firme nuestra esperanza respecto a ustedes, Magdita y familia, pues sabemos que Magdita y su familia son solidarias con las madres Mónicas en los sufrimientos. Ella nos ha acompañado también a cada uno de nosotros en nuestros sufrimientos, ha intercedido por nosotros. Ha hecho ayuno, ha hecho oración, ha hecho sacrificios para que lo que hemos pedido para nuestras hermanas, nuestros familiares que han requerido oración, se manifieste la misericordia de Dios. Y por eso es que hoy nos dice el Señor que Magdita ha sido solidaria con Madres Mónicas en los sufrimientos. Y así lo va a hacer, le promete, también en la consolación. Así que hoy, hermanas, podemos decir, recibe, hermana Magdita, para ti y toda tu familia, la consolación de Dios en el Espíritu Santo. Amén. 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 Perdón. Dos cositas puntuales para que podamos compartir un poco acerca de esa consolación que se da cuando somos consolados, a ver cómo nosotros lo recibimos en nuestra mente, cómo usted lo ha comprendido y funciona. ¿Cómo funciona esa consolación? ¿Cómo funciona que nuestra tribulación se transforma en consolación y salvación para otro? ¿Cómo funciona eso? ¿Ah? Lo podemos ver en Jesús, que su sufrimiento es nuestro consuelo y salvación. Cabal. Entonces igual con nosotros, porque tenemos que imitar a Jesús. Entonces nuestra tribulación que se le ofrenda a Jesús en la Eucaristía es nuestra cruz y la cruz de nuestros hermanos y hermanas que nosotros le ofrendamos en la Santa Eucaristía al Señor. Él abrazando nuestra cruz y abrazando a Jesús en su cruz. Ahí nosotros transformamos nuestra tribulación y sufrimiento en consuelo y salvación para los demás. Y esa es una de las principales enseñanzas de hoy. Que a veces nos sentimos impotentes. ¿Yo qué puedo hacer por el que sufre? ¿Yo qué puedo hacer por el que está enfermo? ¿Yo qué puedo hacer por aquel que ha fallecido o por la madre que ha perdido a su hijo? ¿Qué puedo hacer? Me siento impotente. Pues hoy el Señor te dice, no te sientas impotente. Eres útil, muy útil y necesaria. Cuando unes tus propias tribulaciones y sufrimientos y los ofrendas en la consagración conmigo, dice Jesús, para que ese dolor, ese sufrimiento se vuelva redentor y sea consuelo y salvación para todos aquellos por los que estás pidiendo. Hoy el Señor nos ha dicho de que ¿qué vamos a saber nosotros cuáles son los planes de Dios en las almas? No sabemos, hermanas. No sabemos. Pero sí sabemos que nuestro Dios es misericordioso y todo lo permite y transforma para el bien de las almas que aman a Dios.
Entonces tenemos la fe y la esperanza de que Jesús cumple su palabra. Cumple su palabra y nos consuela, nos anima, nos abraza, nos fortalece y nos hace útiles en sus manos a pesar de ser nosotros pecadores. ¿Sí? A pesar de ser pecadores, el Señor nos convierte la tribulación y el sufrimiento que vivimos en consuelo y salvación para nuestros hermanos. Amén. Así que hay mucho que hacer. Hoy me recordaba, y por algo el Señor me puso ese recuerdo en mi corazón de mi guía espiritual, el Padre Pini, misionero comboniano que ya partió con el Señor, y que el Señor me llevó a la cama del hospital donde él estaba recluido, no podían ni permitían entrada de visitas, a mí me dejaron entrar, y les dije que iba a orar con mi Padre espiritual. Bendito Dios, el Señor me abrió las puertas, llegué, abrí la Biblia y me apareció Sabiduría, capítulo 4, versículo 13 al 15. Sabiduría 4, del 13 al 15, que es la enseñanza que yo he recibido en torno a aquella persona amada que se está despidiendo, que yo no comprendo por qué el Señor se lo lleva si es un hombre santo, que es un misionero constructor maravilloso. ¿Por qué, Señor? Y el Señor me dio esa cita para que yo la compartiera con él. Y él escuchó la cita bíblica proclamada ahí delante de su cama. Y es esta, para que nos ayude a aprender y nos ayude a consolar. Así que anota Sabiduría 4, del versículo 13 al 15. De todas maneras va a ir en el PDF. Dice así. Y esto vamos a referirlo ahora al hijito de Magdita y a todos nuestros difuntos de cualquier edad que nos han antecedido en el camino hacia la casa del Padre. Dice así la palabra de Dios. El justo, que son todos nuestros difuntos, hermanos y hermanas, y que esperamos que seamos nosotros también. Pero la palabra justo quiere decir que hemos sido justificados. Quiere decir que hemos sido santificados por el sacrificio de Jesucristo en la cruz que venció el pecado y la resurrección de Cristo que venció la muerte. Ese es el justo. Es el justo que cree en Jesucristo y cree en su resurrección. Y entonces dice que el justo, aunque muera prematuramente, haya el descanso. La ancianidad venerable no es la de los muchos días, ni se mide por el número de años. La verdadera canicie, o sea, cabeza cana, para el hombre es la prudencia. Es la verdadera, dice, las verdaderas canas en el hombre, en la mujer, es la prudencia de vida. Esa virtud maravillosa que nos conduce al discernimiento entre lo bueno y lo malo y a escoger lo bueno. Y la edad provecta, dice, o esa edad vivida, una vida inmaculada, como el llamado que hemos recibido las madres mónicas, ¿verdad, hermanas? De ser santas e inmaculadas ante Dios. Entonces dice el Señor que cada persona que ha vivido prudentemente y que en su edad, en su vida, ha vivido una vida inmaculada, haya el descanso en los brazos del Señor. ¿Por qué se va a ir el padre Pini? Le decía yo, y puede decir Magdita, ¿por qué mi hijo? Y así decimos nosotros, ¿por qué? Mi cuñada, ¿por qué? Y tú tienes ahí tus difuntos que han partido. Y entonces el Señor nos responde hoy con ese consuelo y esa salvación y nos dice, es que ella o él, ellos agradaron a Dios y fueron amados. No solo por su familia, por nosotros hermanos, sino amados por Jesús locamente.
agradaron a Dios y fueron amados. Y como vivía entre pecadores, somos todos nosotros, ¿verdad, hermanos y hermanas? Fue trasladado, fue arrebatada para que la maldad no pervirtiera su inteligencia o el engaño sedujera su alma. Pues la fascinación del mal empaña el bien y los vaivenes de la concupiscencia corrompen el espíritu ingenuo. Ay, Señor, ahora comprendo, le dije, ¿por qué mi difunto ha partido a la casa del Padre según tu voluntad? Porque te agradó, Señor, y lo has amado de tal manera que le has evitado vivir entre pecadores y contaminarse de la maldad. Nos sigue confirmando el Señor y dice, porque ha alcanzado en breve la perfección que la llenó en los años que vivió, en la vida de cada uno. A veces dice uno, pero ¿por qué el niño? ¿O por qué el recién nacido? ¿O por qué el jovencito? ¿O por qué la mujercita adulta, la joven? ¿O el adulto o el anciano? ¿Por qué? Dice, en el momento en que el Señor los llama, han alcanzado en breve, dice, la duración de su vida, la perfección. Su alma era del agrado del Señor y por eso se apresuró a sacarlos de entre la maldad. Lo ven la gente, dice, y no comprenden, ni caen en cuenta que la gracia y la misericordia de Dios son para sus elegidos y su visita para sus santos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos, Señor. Mire, cuando yo proclamé esa cita ahí delante de mi padre espiritual, vi que de sus ojos brotaban lágrimas, porque ya no podía hablar. Y yo me quedé desconcertado porque dije, yo será el Señor, lo estoy haciendo llorar. Pero ahora sé. Y en ese momento también sé, porque me llenó de paz el Señor, que estaba saliéndole las lágrimas de la alegría de saberse amado por Dios, de saber que agradó a Dios. A pesar de vivir con los pecadores, se mantuvo con esa alma inmaculada, con esa vida de prudencia. Y yo lo bendigo porque me enseñó tantas cosas que todavía me faltan mucho por poner en práctica. Y de la misma manera, el hijo de Mandita ha dejado una vida que construyó en el tiempo. Y él alcanzó en su edad la perfección. Y hoy le pedimos al Señor que, siendo su alma de su agrado, que por su gracia y su misericordia lo acoja en la casa del Padre, para vivir la vida eterna en donde ya no hay necesidades, sino solo alegría y gozo ante la presencia de nuestro Dios. Saben, hermanos y hermanas, Dios no hizo la muerte. En el libro Sabiduría 1, 13, 14, nos dice la Escritura que Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes, sino que todo lo creó para que subsistiera el hombre y la mujer. Todo fue creado para la vida del hombre. Pero lamentablemente, en el pecado, haciendo uso de su libertad, nuestros primeros padres pecaron y el pecado trajo la muerte. Pero la muerte, ¿sabe, hermana? Y aprendamos eso hoy. Es la muerte de la vida terrenal. Porque hay que tomar en cuenta que hay dos tipos de vidas. La vida terrenal de la criatura y la vida eterna del Hijo
de la hija de Dios. Y entonces fíjese, hermano y hermana, que vamos a leer ahora para finalizar y podamos compartir en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, del 21 al 27, que es cuando ha fallecido Lázaro y llega, y Marta sale a hablar con Jesús. Y entonces le dice Marta a Jesús: Señor Jesús, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Cuántas veces cada uno de nosotros podemos decir: Señor, si hubieras estado aquí, no muere mi cuñada, no muere mi hija, no muere mi padre, no muere mi abuelita? Pero aún ahora yo sé, dice Marta, y movida por el Espíritu Santo, en esa fe en Jesucristo, yo sé que cuanto pidas a Dios, tú, Jesús, Dios te lo concederá. Miren qué fe la de Marta. Fe en el poder de Jesús. Fe en la oración de Jesús. Fe en la respuesta de su Padre. Y para nosotros hoy la enseñanza, que tenemos esa fe, ¿verdad, Madres Mónicas? Yo sé que tenemos ya esa fe. Porque le podemos decir hoy a Jesús: Señor Jesús, yo sé que cuanto tú le pides a Dios, Dios te lo concede. Eso lo sabemos. Y entonces le contesta Jesús para que sigamos nosotros aprendiendo. Y dice: tu hermano resucitará. Magdita, tu hijo resucitará. Hermanas, Amén. nuestros difuntos resucitarán. Carlitos, el padre Pini, resucitará. Entonces Marta, fíjese, creyendo en Jesús, creyendo en el poder de su oración y creyendo en la misericordia del Padre, le responde según su conocimiento de la cultura religiosa en la cual fue ella enseñada. Y le dice: sí, Jesús, yo ya sé que resucitará en la resurrección el último día, como creían en el Antiguo Testamento. Hoy el Señor no quiere que nosotros vivamos un Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento solo tiene sentido cuando se aprende a través de la enseñanza de Jesús. Porque Jesús lo lleva a la plenitud. Ella tenía ese conocimiento en tanto Jesús estaba presente y se basó en el conocimiento espiritual que ella tenía en ese momento. Y muchas veces nosotros nos hemos quedado en ese conocimiento. No nos hemos detenido a pensar cómo Jesús vino y transformó el mundo por el amor y la misericordia del Padre, venciendo el pecado y la muerte y dándonos una vida eterna. Aún nos hace falta apropiarnos de eso. Y por eso es que perdemos la esperanza. Y por eso es que nuestro sufrimiento cuando parte un ser querido se hace más desgarrador, más doloroso. Porque en nuestro interior todavía tenemos aquella idea del Antiguo Testamento, de que sí va a haber una resurrección, pero a saber cuándo. Y entonces Jesús le enseña a ella y a nosotros y nos dice: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Y le pregunta a Marta, y te pregunta a ti, y le pregunta a Magda, y me pregunta a mí: ¿crees esto? Y la respuesta de Marta, guiada también por el Espíritu Santo, como aquella respuesta de Pedro, que ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Le dice: sí, Señor Jesús, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Dos aspectos de esto para que lo compartamos ahorita en esta puesta en común. Jesús dice que es la resurrección y que el que cree en él, aunque muera, vivirá. ¿A qué muerte se refiere ahí? A la muerte terrenal. ¿Okay? El que cree en mí, aunque muera terrenal como ser humano en la tierra, vivirá.
Y todo el que vive, ahora ese vive es en el Espíritu Santo, la vida de la gracia de Dios, y cree en mí, no morirá jamás. Porque, hermanas, el alma es inmortal. ¿Crees esto? Dice Jesús. Nuestro dolor es porque físicamente la persona que fallece deja de estar con nosotros físicamente. Y todo su ser humano, también sus sentimientos, emociones, su pensamiento, su forma de expresarse, de hablar y de ser, todo, como ser humano. Y en esta vida terrenal, todos vamos en el camino de morir porque es lo natural. Los perritos mueren, las palomas mueren, los colibríes mueren, todos los animalitos mueren, las plantas mueren, porque es natural. Pero es la muerte, esa muerte es la muerte terrenal. Pero recordémonos que cuando creó Dios al hombre y a la mujer, le sopló el espíritu. Y entonces nosotros no solamente somos como los animalitos y las plantas, creación de Dios, sino que somos hijos de Dios en el Espíritu Santo. Esa es la imagen y semejanza de Dios. Y Dios es eterno. Debemos comprender que cuando Jesús habla de esa vida terrenal, no quiere decir que Adán, fíjese, Adán hubiera tenido que morir de todas maneras, pero en el tiempo que Dios le hubiera dado de vida terrenalmente, y para él no hubiera sido ningún problema porque no había pecado, porque vivía en la gracia de Dios, solo se transformaba. Ahora, al introducirse el pecado, ya se estableció esa unión entre la vida del eterna y la vida terrenal. Entonces la vida terrenal tiene un periodo de tiempo y entonces nosotros sufrimos por no saber esto, por no saber que nosotros hemos sido llamados a la vida eterna. No se trata de que Jesús vino, en el caso de Lázaro, hizo esa manifestación de resurrección en vida de Lázaro, porque era para enseñarnos. Pero Lázaro murió posteriormente. Fue resucitado, pero murió posteriormente. La resurrección que Jesús logra entre su pasión, muerte y resurrección es eterna. Es eterna. Entonces, el consuelo que hoy estamos recibiendo para todos los que hemos despedido a nuestros difuntos en ese paso, en esa Pascua, en esa transformación que han sufrido para que su alma retorne al Creador, se logra a través por Jesús, con Jesús y en Jesús, porque Él es la resurrección. Y todo aquel que cree en Él, aunque muera terrenalmente, vivirá la vida eterna. Este tema, ¿verdad, hermanas? Es un tema que se ha vuelto tabú. No nos gusta hablar de la muerte. No nos gusta que se hable de la muerte. Ay, no, lo evitamos y todo. Tanto incluso ahora hay mucha gente que anda, ahí está congelada, ¿verdad? O han congelado algún su familiar, los que tienen millones. ¿Ya? Esperando de que cuando los descongelen, vivan de nuevo, ¿verdad? Retomen su vida. Están en una vida congelada ahí. Y que los avances médicos ya los logren, supóngase que estaba malo del hígado, pues que ya les regeneren el hígado y pueda seguir viviendo. ¿Ya? La ciencia siempre anda buscando cómo evita la muerte. Y la pregunta para ustedes sería hoy, ¿ustedes también evitan hablar de la muerte? Nos ayuda hoy esta experiencia de Maldita a reconocer que todos vamos a morir y que la vida a la que se refiere Jesús en la resurrección es una vida eterna con Él. Que todos vamos a morir y que lo que nos pide a nosotros para que lo sigamos amándolo y todas las enseñanzas que nos está dando para que seamos santos y santas,
lo que busca es que nosotros podamos accesar a esa vida eterna con el Señor. Nos ayuda esto a comprender de que debemos de sufrir y llorar por nuestros muertos, por la ausencia que vamos a tener de esa persona amada, pero también consolados y confortados por la fe en Jesucristo y la esperanza en su resurrección, donde van a estar viviendo la vida eterna mejor que aquí con nosotros. Todas estas reflexiones, yo se las dejo a ustedes para que, a ver, ¿quién quiere opinar al respecto? Aquí lo que yo busco es que usted saque de su corazón, de su mente, alguna idea que tiene sobre la muerte, cómo ha tenido que lidiar con ella, cómo está lidiando con ella. ¿Está comprendiendo usted el proceso de resurrección de Jesús a esa vida eterna? ¿Ha comprendido hoy que la muerte terrenal tiene su periodo y su tiempo y eso es natural? ¿Lo ha comprendido? Porque debemos comprenderlo, ¿verdad, hermano? Si no, esto es como vivir en una negación. Claro, ¿quién quiere que muera yo? Que muera mi hijo, mi esposa o mi padre, que yo no quiero, ¿ah? ¿Quién va a querer eso? No estamos hablando de querer eso, ni de desearlo, sino estamos hablando de una realidad de los seres humanos. El ser humano nace, crece, se reproduce y muere como persona humana. Ahora, a diferencia de los animalitos y las plantas y la creación, el ser humano puede optar por ser creado a imagen y semejanza de Dios, a esa vida eterna en su creador. A ver, escuchemos, pues, a ver, ¿quién quiere participar? Diga lo que piense y quiera. Sí, Vilmita. Yo lo que quiero compartirles es que en mi caso la muerte siempre ha estado presente de una manera continua con la pérdida de mi familia. Y pareciera que eso a algunas personas nos pudiera ir como minando nuestra fortaleza, debilitándonos. Y sin embargo, yo les puedo decir que Dios nunca me ha abandonado, nunca lo hizo, nunca lo va a hacer. Y todo lo contrario. Yo a lo largo de estos años que he tenido de pérdida de mis seres más queridos, más cercanos, yo me he sentido más fortalecida. Y cada vez que uno de ellos se ha ido, claro, he sentido ese dolor inmenso de perder a un padre, a dos hermanos y a mi madre. Sin embargo, he sentido ese bálsamo de paz, de tranquilidad, de serenidad, cada día más fuerte en mi ser. Y sé que es del cielo que me viene todo eso. Por lo mismo que les compartí la vez anterior, que a la par que he ido perdiendo familia, también he ido caminando, ¿verdad? En busca de esa cercanía con mi Señor Jesucristo y con Dios. Y es precisamente porque ahora, como lo dije, esta semana que pasó, la semana pasada, estoy consciente, estoy plenamente segura que Dios está en mí y yo en Él. Y eso me ha permitido ser fuerte y mantener mi fe firme en que Él en ningún momento me va a abandonar. Dios siempre está conmigo. Amén. Gracias, gracias, Vilmita. ¿Quién más? Buenas noches, Carlitos. Aquí habla Buenas Clarita. noches, Clarita. Dice que yo antes tenía mucho miedo a que realmente bajo y yo tuve amigos que
tan maravilloso. Fui caminando, tenían fruta. Hemos perdido tu sonido, Clarita. No se ha escuchado bien porque tienes una señal muy pequeña. Yo te agradezco tu participación, no te logramos escuchar, solo escuché que estabas caminando en fe, pero no pudimos escucharte plenamente, Clarita, gracias. Y Clarita ya se va a volver a conectar, vamos a ver si ahora sí podemos escucharle. Habla, Clarita. Sí, fíjese, perdón. Carlitos, fíjese que me quedé sin señal. Pues, entonces, y de ahí cuando yo había caminado como 15 minutos tal vez, no sé, había caminado bastante. En eso, cuando yo regresé, las enfermeras me estaban jalando los brazos, dándome cachetadas para, pues, cómo regresar, ¿verdad? Pero para mí fue un sueño. Entonces yo pienso, no sé, pero yo pienso que pues nuestra vida es un cambio. La muerte se queda el cuerpo, se va el alma, pero el alma sigue caminando. El alma, usted sabe que se llama Clara y mi nombre es Clara y yo sigo con mi nombre y yo sigo como buscando el camino, ¿verdad? Entonces yo pienso que eso es la muerte. Ahora yo no temo a la muerte. Yo digo, si me toca, yo sé que es un cambio de vida y sé que el Señor, pues, Él sabrá en dónde Él nos va a guiar y dónde nos va a tocar, dónde nos toca o no, entonces nuestra llegada o nuestra llegada donde Él. Pues yo pienso que así es la muerte. O sea, tengo mucha fe ahora y no temo a la muerte. Gloria a Dios, Sí, es hermana. Muchas gracias por compartir tu experiencia, esa de... Sí, como cada vida el Señor la tiene en su poder. Él decide quién va y quién se queda. ¿Verdad? Él sabe, es el único que sabe cómo está guiando y haciendo florecer el alma que Él mismo creó de cada uno de nosotros. Algunos en tu caso, por ejemplo, ¿verdad? El Señor decidió darte una nueva oportunidad para que en tu vida terrenal pues pudieras darnos hoy ese testimonio de estar viva y de no tenerle miedo a la muerte, ¿verdad? Que es como dormirse y transformarse. El alma se va y se transforma en esa vida llena de gracia en Dios, en esa misericordia, de la cual hemos sido invitados nosotros que a través de nuestra oración contemplativa podamos degustar esa presencia de Dios en nuestra alma, desde ya. Era como un anticipo que nos da el Espíritu Santo para poder vivir esa experiencia. Me alegra que hayas compartido, Clarita, muchas gracias. Dios te bendiga. De nada, Carlitos. A ver, ¿quién más? Yo de la experiencia que he tenido con la muerte, pues ha sido poca. Realmente en mi familia más cercana, pues hace 30 años falleció mi hermano. Se podría decir que inesperado, pero porque él cuando tenía 7 años le pusieron una válvula en su corazón, pero había que estarlo chequeando y chequeando y chequeando y a partir de eso él pues llegó hasta los 33 años, pero nunca pensamos bueno, a él le dio hepatitis y la hepatitis hizo que el hígado le bombeara, necesitara más afluencia de sangre
y con la gran infección que tenía, se le reventó la válvula. Entonces falleció. Fue un impacto demasiado fuerte para todos, para todos, para todos. Fue algo increíble y, como le digo, inesperado. Y a partir de ahí, realmente no hemos tenido una muerte, en mi caso, en mi familia, así, más cercano, más impactante y más doloroso, puesto que mis papás viven y y mis tres hermanos siguientes también. Mi papá, pues, en diciembre cumplió 100 años y mi mamá va a cumplir 85. Entonces, yo no tenía yo sí tenía conflicto con hablar de la muerte. No hablábamos, no podíamos, o sea, lo evitábamos lo más que podíamos. Pero ahora, ya viendo a mi papá con la edad que tiene, em, sí, ya podríamos hablarlo, lo hemos hablado en diciembre que nos juntamos con mis hermanos. Siempre tenemos una reunión, solo los cuatro, y pues ya es como, miren ustedes, ya puede ser cualquier mañana, cualquier noche, cualquier momento. Sentimos tanto por mi mamá porque mi mamá tenía 15 años cuando se casó con él, y decimos que va a ser mi mamá con su 99.99 del tiempo que ella le dedica a él, porque esa es la realidad. Entonces todos nos ponemos en el lugar de mi mamá y decimos, ninguno podríamos hacer lo que mi mamá hace, pero ya, ya podemos hablar de eso, ya podemos abordar el tema, porque ya ha habido hasta momentos en que hasta pensamos que si los papeles ya están arreglados, que dónde va a estar, que cómo va a ser, y entonces em, ya está entendido yo que pues en otros funerales que he estado, porque de parte de la familia de mi esposo, sí, en un año fallecieron tres, incluso la mamá de Eric, el hermano y la cuñada, fallecieron casi que seguidos. Entonces, participando en en esos eventos, se puede decir, uno va como entendiendo que sí, pues todos vamos a pasar por eso. Incluso ya casi que rezando bien seguido las novenas, todo lo que dice ahí, todo lo que explica, todo lo que se pide por el deudo, por el fallecido y por los que se quedan, que principalmente entendí yo al fin que es un paso, y que más hay que pedir por los que se quedan que por los que se van. Entonces, igual, de todas maneras, ahorita lo estoy hablando y me cuesta hablarlo, pero incluso cuando operaron a Eric y le pusieron la válvula, era un riesgo tan exagerado, que su vida pendía de un hilo. Entonces, allí fue donde yo dije, hágase, Señor, tu voluntad, que estamos en sus manos, ¿verdad? Lo que Él decida. No puedo imaginar una vida después de eso, pero sí entiendo, y me he puesto en el lugar de la familia, de los familiares, las personas que se quedan, incluso para la pandemia, tanto amigo y familiar que falleció, que les contaba aquí a las amigas que hubo una oportunidad que estábamos haciendo la novena con mi familia, mis papás incluso, que estaban aquí, por 9 personas a la vez. Hicimos la novena de difuntos por 9 personas que fallecieron por COVID. Entonces, no es que lo miráramos ya como, uy, 9 personas, pues ya, ¿verdad? No, sino que era tanto dolor como junto. Y dice uno, pues entonces sí, ya uno dice, Dios santísimo, yo no quisiera estar en el lugar ahorita de doña Magda, porque perder a un hijo debe ser tan horrible, tan fuerte, tan terrible, que,
que sí he pensado en ella y digo yo, Dios mío, dale la fortaleza que necesita. Y de igual manera que al momento de pasar uno por eso, que uno esté fortalecido y confiado y esperanzado y convencido de que realmente es un paso, cuesta, ¿verdad? Y el duelo tiene que ser así, uno tiene que vivir su duelo. Eh, con mi hermano fue terrible, terrible, que no hay día de Dios que con más de algunos lo hablemos. Mis hijos lo vivieron tan de cerca y como le digo, no hay día, no hay momento que por cualquier cosa que estemos hablando de él, porque como le digo, fue el más cercano. Entonces, son muchos sentimientos, ¿verdad? Demasiados sentimientos encontrados que uno quisiera. Ya entendí también que no hay palabras que consuelen y más que todo estar ahí con un abrazo, con la presencia y que Dios le dé la fortaleza a uno que se necesita porque siempre es dolorosísimo más cuando uno no tiene tal vez tiempo como para prepararse. Siempre he pensado en eso, ¿verdad? Cuando hay una enfermedad uno dice, me voy a preparar, ¿verdad? Uno se va preparando, como que dice en el camino, pero cuando es un impacto. Pero no sé si les comparte esto que vino salió de mi corazón. Muchas ya conocen mi historia, pero quería comentársela a usted, don Carlitos. No sé si esto ayude en algo con lo que usted quería que habláramos, pero pues abrí mi corazón. Gracias. Gracias, Shenita. No, sí, Gracias. es lo que Jesús quería, ya lo dijiste. Para ti y para las hermanas, ¿verdad? Porque recuérdense que aquí es el Señor el que nos está guiando en las respuestas, ¿no? Aquí no hay respuestas correctas o incorrectas. Todas son enseñanzas que brotan de la vida de las hermanas de una comunidad. Y eso es lo que hoy estamos aprendiendo. Que hay temas como este de la muerte que en comunidad debemos hablarlo, como hoy lo hemos hecho, aunque sea brevemente. Tendremos otras reuniones en donde nos ampliaremos un poquito más. Es necesario hablar. Si no lo hacemos nosotros aquí, fíjese usted que tenemos la palabra de Dios, la presencia de Jesús, la promesa de un Dios que es fiel y que nos dice, no te preocupes, tú vas a vivir eternamente. Para eso te estoy preparando. ¿En dónde lo vamos a hacer? Y como Chenita decía, mire, si uno no ha tenido la experiencia, la va a tener. La realidad es esa, pues, ¿verdad? Uno no quisiera. No, que sí. Tal vez nuestra familia la va a tener por nosotros. Tampoco sabemos, ¿verdad? Y ahora yo me preguntaba, para terminar, porque ya se nos acabó el tiempo, ¿qué pasaría si yo muriera hoy? ¿Qué pasaría? ¿Verdad? ¿Cómo reaccionaría mi esposa, mi mamá, mis hermanas, mi hermano, ustedes? ¿Qué pasaría? Llorar. Entonces, es una pregunta que hay que hacerse para uno, ¿verdad? Para ver si uno realmente, el tiempo que estamos invirtiendo aquí ante Jesús, porque lo necesitamos, nos está siendo de utilidad para enseñarle a nuestra familia lo que estamos aquí aprendiendo. Porque nuestra familia también necesita escuchar una voz de esperanza, necesita escuchar una voz de consuelo. Por ejemplo, digamos, yo envío estas enseñanzas, no siempre, en discernimiento a algunos miembros de mi familia. Y, por ejemplo, mi cuñada, que falleció el año pasado, dejó tanta huella en toda la familia por su cáncer y su lucha que hubo, ¿verdad? Que mi familia necesita escuchar de que el Señor está abrazando a Lorena y la tiene en su seno y está viviendo esa vida eterna junto a Jesucristo resucitado. Ellos necesitan escucharlo. Y si no soy yo el miembro de la familia, el hermano mayor, el cuñado, ¿quién lo va a predicar? ¿Ah? O voy a esperar que alguien más lo predique. Y yo estoy en el camino del Señor y para eso el Señor me está preparando. Entonces, le pongo mi ejemplo para que usted se lo aplique a usted.
Y que vea usted que todas estas enseñanzas que estamos recibiendo, el título no importa, sino la didac, histología, catequesis, no importa eso. Lo importante es que nos está preparando el Señor para nosotros y para ayudar a otros. Por eso nos dijo, para que ustedes, con el consuelo que yo a ustedes les doy, ustedes vayan y consuelen y den la salvación a otras personas. Así que vamos a continuar con el tema posteriormente, ya el tiempo se nos terminó. Démosle gracias a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre misericordioso, te damos gracias infinitas por hoy escuchar la palabra de Dios en tu Hijo Jesucristo cuando Él nos dice que Él es la resurrección y la vida. Gracias, Señor. Gracias por darnos el don de la fe para creer que Jesús es la resurrección y la vida. Porque Él nos ha dicho que si nosotros creemos que Él ha resucitado, nosotros también resucitaremos a la vida eterna. Y no solo nosotros, también todos nuestros difuntos. Hoy te damos gracias por acoger en tu seno a el alma del hijito de Magdita. Gracias, Señor. Gracias. Abrázalo. Abrázalo y condúcelo, como dijo la hermana, de la mano, para que Él viva la vida eterna y ya no haya sufrimiento en Él, al revés, que en la comunión de los santos Él interceda por todos nosotros, especialmente por Magdita y toda su familia. Abrazamos a Magdita con nuestro corazón de misericordia como el de Jesús. Recibe el consuelo, Magdita, y toda tu familia del Espíritu Santo. Te amamos. Jesús te ama. Él sabe y conoce el valor del alma de tu hijo. Lo ha valorado tanto que ha decidido llevárselo para que esté con él, para apartarlo de la maldad. Y a ti te encarga continuar fortaleciendo a tu familia y consolándola, porque tú tienes un alma llena de la fuerza del poder del Espíritu Santo y no estás sola. Tu comunidad de madres Mónicas y yo te estamos acompañando en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea bendito y alabado. Bendito y alabado. Alabado.